si tienen preguntas respecto a la tarea, que yo sé que sí, pero no sé si quieren externarlas conmigo o lo dejamos ahí. Cada quien se enrolla. Si tienen preguntas, pues para que me las hagan de una vez. Y si no, pues para continuar con los temas, ¿no? Y avanzar un tema nuevo. A ver, alguien sí tiene ahí. Dime. Bueno, yo tengo la música aquí, espero que estaban escuchando buena música al menos. Profe. Dime. Sí, con respecto al ejercicio 1. Sí. Ya ve que en la segunda inciso nos pide la aceleración. Ajá. Y pues yo intenté derivarla, pero no sé cómo usted determina beta. Ya ve que las condiciones, la A y la segunda A nos rigen por las condiciones iniciales. Pues, ¿cuáles? ¿Las constantes? ¿De qué Sí, caso? o sea, sí. Precisamente, ¿qué caso es? En el caso 2. Caso 2. Es caso 2. Pero esas constantes ya las tenemos. Pero yo quise analizar cómo lo hizo usted, o sea, cómo las determinó. Ya. Ajá. Sí, utilizando las condiciones iniciales. Ajá, y ya pues para el primer inciso, pues la A es igual al desplazamiento inicial. Sí, ajá. Y para sacar la segunda A, pues está en función de la velocidad. Sí. Pero no sé cómo usted tiene la fórmula que es desplazamiento inicial por la beta, ¿no? Entre la frecuencia circular. Sí, a ver, si quieres vamos a hacerlo aquí en el pintador. Creo que hasta donde es muy complejo. Porque estamos hablando tenemos que derivar la solución general, ¿no? Y luego de la solución general sustituir las condiciones iniciales. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Sí. Entonces, la solución general, primero me acuerdas, y creo que es, a ver si no mal recuerdo, es X, la solución general es A1 por coseno de W por T más A2 por el seno de W por T. A ver, en el caso 2, es esa, ¿no? Ajá. Hola, sale. Sí. A ver, y entonces, si esa es la solución, la verdad no estoy seguro, pero por eso te pido que me corrobores. Si es esa, entonces las constantes A1 y A2 las necesitamos encontrar mediante la sustitución de las condiciones iniciales, y las condiciones iniciales es que X en el tiempo igual a 0 es X0, y X la velocidad en el tiempo igual a 0 es igual a la velocidad inicial. Esas son las condiciones iniciales. ¿Vale? Entonces, la primera es bien fácil, esta, porque lo que tengo que hacer es tomar directamente esta condición inicial y sustituirla acá. ¿Cómo se hace eso? Donde aparece el tiempo lo sustituyo por 0 y lo demás lo igualo a x0, ¿verdad? Entonces, de este lado me va a quedar x0 y del otro lado pues, me va a quedar todo igual, pero con el tiempo evaluado en 0 segundos. Eso quiere decir que sería coseno de 0, y coseno de 0 es 1, y luego seno de 0 es 0. ¿Vale? Por lo tanto, me va a quedar aquí que x0 es igual a 1, ¿no? Y es la que tú supongo ya tienes. En esta no hay problema. Pero luego, para sustituir la segunda condición, yo necesito... a ver, ¿me escuchan bien? Me dice aquí que Miguel que me escucha mal. De repente se escucha un poquito cortado. Ujole, bueno, pues creo que no. A ver... ¿qué les parece si uso el audio? A ver, es que estoy utilizando el otro micrófono, pero permítanme. Déjenme usar el otro. Denme chance. Denme chance de cambiar el micrófono. A ver si con el otro se escucha mejor.
que estaba usando en las otras. A ver, ya lo cambié, espero que con eso se escuche mejor, o bueno, que no haya mucha interferencia. ¿Vale? ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan igual de mal? Ese sí. Perfecto. Va que va. Entonces, bueno, por ahí hay una duda anterior. Ahorita regresamos a esa duda. ¿Sí? Vamos a aclarar la que tiene su compañero. Y entonces, el problema es sustituir esta. Y es donde me dice su compañero que no le da. Bueno, pero para poder sustituir esta, como esta es de desplazamientos y esta es de velocidad, pues hay que derivar esta. Y entonces, tal vez el error está en la derivación. La derivada, es decir, la velocidad x con respecto del tiempo, es, si derivo esto, la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento, ¿vale? Entonces primero va un menos, luego va a 1, y luego va al seno, pero la derivada del argumento también cuenta, porque la derivada del argumento sería la derivada de w por t, y la derivada de w por t es w, entonces aquí queda una w, y luego seno de w por t. Supongo que aquí es donde tienes el error, bueno, ahorita vamos, ¿no? Y luego la derivada de seno sería coseno, positivo, entonces a2 por el argumento del seno, perdón, y otra vez es w por t, y la derivada de w por t es w. Entonces me queda aquí otra vez w por coseno de w por t. Esta ya es la derivada, es decir, ya es la velocidad. Pues aquí ya puedo sustituir la segunda condición. Entonces tomamos la segunda condición y la sustituimos para el tiempo igual a 0. Entonces la velocidad inicial, que sería en este caso la velocidad en el tiempo 0, será igual a, y de este lado me queda w por 0, seno de 0 es 0, y coseno de 0 es 1, y entonces me quedo nada más con este término de aquí, y entonces esto me queda igual a a2 por w, así, ¿no? Y entonces aquí vemos que a2 es la velocidad inicial entre w, y ese es el valor que nosotros tenemos allá. Entonces, no sé cuál es la discrepancia, porque este es el valor de la constante A2. A ver, compañero, ¿sí queda? Sí, Sí, profe. Pero mi duda es que cuando estamos en la velocidad a la hora de derivar esa de desplazamiento, usted le pone más beta. Bueno, más. A ver, no, pero entonces estamos hablando. Pero entonces no estamos hablando de sino de la vibración. Sí, de la, ajá. Vibración amortiguada. Ajá. Pues esa solución no es igual, ¿no? No es igual. Ya. Esa depende de lo de las raíces. Ok, vamos a hacerlo también rápido para no perder mucho, pero porque quiero que veas que no estamos aquí inventando cosas. Ya, porque esta que hice fue para vibración libre sin amortiguamiento, ¿vale? Sí. Pero la que tú dices es con amortiguamiento. Ajá. Caso 2. Y en el caso 2, exactamente. Y en el caso 2, nosotros sabemos, en principio, la solución, a ver, si era esta, si era exactamente igual, a ver, ¿la puedes revisar ahí? Déjame ver. Porque no estoy seguro. Déjame. No estoy seguro si esa es la solución general para vibración con amortiguamiento. Si no, de todos modos, por acá la tengo. Sí, es la misma. Bueno, ¿Sí es la misma? Sí, es la misma. Porque es desplazamiento. No. No, es menos E a la B menos B, E a la menos B por T. Exactamente. Todo esto está multiplicado por E a la menos beta por T, ¿no? Ajá. ¿Vale? Esa es la diferencia. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ahora hay que trabajar sobre esa. Entonces, aquí para derivar es un poquito más complicado, pero tampoco no tiene mucha ciencia. Si yo derivo, voy a derivar antes de escribir las condiciones iniciales. Lo voy a multiplicar por cada uno de los términos. Ya tengo dos términos, los derivo por partes cada uno. Y entonces esta es una constante, la saco afuera, me queda A1. Y entonces me toca derivar coseno de W por T por E elevado a la menos beta por T. ¿Sí? Y eso es una multiplicación de funciones. Y la derivada de una multiplicación de funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, ¿no? Entonces sería primero, si quieres, primero coseno, es decir, la primera por la derivada de la segunda, y la derivada de va a ser negativo porque la derivada de e elevado a un valor es igual
a e elevado a ese valor por la derivada de ese valor del argumento. Entonces sería por e elevado a ese valor por la derivada de lo que está aquí arriba, el argumento, y la derivada de menos beta por t es menos beta. Entonces aquí me queda un menos y un beta. Y luego sería la derivada de este por este. Entonces la derivada de este me va a dar negativo, entonces sería menos a1, y la derivada del argumento es w, y esto queda por el seno de w por t, y esto por la segunda, que es e a menos beta por t. Ya con estos dos corresponden a la derivada de este. Luego derivo el otro de la misma manera, me va a quedar menos beta a2 seno de w por t por e a la menos beta por t. Luego me queda más porque la derivada de seno es coseno, más a2 w coseno de w por t por exponencial a la menos beta por t. Ahí está. Y luego de aquí, ya que los términos tienen e a la menos beta por t, lo puedo factorizar, ¿no? ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O lo dejamos así? No, sí, no lo dejamos así porque al final voy a sustituir t igual a 0, entonces, ¿para qué factorizo? Ahorita no hay necesidad de simplificar, ¿no? Entonces vamos a sustituir las condiciones iniciales. Desplazamiento en tiempo cero es desplazamiento inicial. Y aquí está fácil de ver que este es desplazamiento, ¿no? Y entonces, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. ¿Vale? Y e elevado a la 0, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es un número elevado a 0? ¿Alguien sabe? 1, exacto. Esto es 1, ¿no? Por lo tanto, resulta que A1 es igual a X0. ¿Vale? El mismo que ya teníamos. Y luego, en la segunda, otra vez sustituimos ahora la condición de velocidad inicial, que es velocidad en el tiempo cero es igual a la velocidad inicial. Y aquí tenemos coseno de 0, 1, este también es 1, seno de 0 es 0, este pues ya me da igual cuánto da, de todos modos tengo un 0, seno de 0, 0, coseno de 0 es 1 y este también es 1. ¿Vale? Y aquí resulta que entonces me quedaron dos términos, sobrevivieron dos. Que sería que velocidad inicial es igual a menos beta por A1, y sobrevivió también más A2 por W, ¿vale? Que es este término de aquí. Y luego despejo el que me hace falta, que es A2. A1 ya lo conozco, es X0, y lo puedo sustituir. Entonces sustituyo primero A1 para que veas el proceso. Menos beta por X0 más A2 por W. Y ahora despejo A2. A2 es igual a la velocidad inicial que tenía aquí. Lo paso sumando, más beta por X0. Y esto se divide entre esta W. Y esta es la solución que nosotros tenemos. Ahí está, ¿no? A ver, ¿dónde tenías el error? Oh, ya. ¿Por qué este es el Sí, bueno? pero es que yo había factorizado la E a la menos B por T. Ajá. Pues, Pero me quedaba no lo voy a cambiar, ¿no? X0. Tal vez te complicaste ahí. Sí, no sé, es que no supe la verdad cómo sacó el lado. Ajá. Ok, pero ahí estamos, Ya, ¿no? ya. No son mentiras, ahí está, sí da. Entonces pasamos a otra pregunta, que por ahí alguien más me preguntó. Me voy a regresar aquí en el chat, porque alguien creo que me preguntó algo. Me dice, ¿es solo de libre con amortiguamiento o también es sin amortiguamiento? Pues esa pregunta es para usted, compañero. Analice los ejercicios y vea si tiene que ser con amortiguamiento o sin amortiguamiento. Aquí su compañero pregunta si es con vibración libre con o sin los ejercicios de la tarea, ¿sale? Eso les toca a ustedes, les toca averiguar, que no es cosa del otro mundo, está muy claro, pero pues les toca a ustedes saber si es con o sin amortiguamiento, ¿sale? No, piénsenle un poquito. También me estuvieron haciendo preguntas al respecto que faltaba información, y no falta información, lo que pasa es que se las estoy dando en otra presentación. Entonces, esa información que creen que les falta, no les falta. O bueno, sí les falta, pero lo que pasa es que les estoy dando otro tipo de información que les sirve de la misma manera.
Entonces, piénsenle un poquito, o si tienen una duda muy específica, pues me lo pueden hacer. ¿Vale? ¿Hay alguna otra duda? ¿O continuamos con la clase, con el tema normal, pues? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? A ver. ¿No? ¿Nada? Profe, Bueno, ¿qué pasó? yo le quería preguntar sobre el razonamiento del ejercicio. ¿Sobre el qué, perdón? Razonamiento del ejercicio. ¿Ves que Ajá. dice Ajá. que es jalado por un cable Sí. a una distancia de 5 centímetros? Ajá. En ese desplazamiento no debería de llevar una velocidad. Imagínate tú, ajá, ok, a ver, necesito que te imagines como si lo estuvieras haciendo, o si lo estuvieras presenciando, ¿vale? Mejor dicho, ¿vale? Y de hecho, ese tipo de cosas no es que sean, que yo me lo estoy inventando completamente, se suelen dar, porque en laboratorio, por ejemplo, en laboratorios de sísmica, como el que nosotros deberíamos tener, pero no tenemos y que está al lado de posgrado, que ustedes conocerán ese edificio, en un laboratorio de sísmica, una de las pruebas o una de las muchas que se pueden hacer es construir un marco de concreto a escala real, pues, pero solamente un marco. Y luego ese marco, pues lo sometes a un montón de cosas y tú ves qué le pasa al marco. Y con eso estudias el comportamiento, ya sea del material o de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate que realmente construyeron un marco. O sea, en la realidad construyeron un marco. Si quieres, imagínate lo de acero, que es lo más fácil de construir en ese tipo de... Bueno, no, el concreto también, ¿no? Y luego, en la pared de carga, que es lo que normalmente se tiene en un laboratorio de eso, que es como es un muro de concreto donde tiene como gatos. Bueno, no son gatos, tiene ¿cómo decirle? Zonas para anclarse. ¿Sí? Y de esas zonas, para agarrarse del muro, pues colocan gatos. Un gato o otro tipo de sistemas, pero en este caso sería un gato. Imagínate que ponen aquí un gato hidráulico, y luego ese gato hidráulico lo conectan a través de un cable con este extremo del marco, ¿vale? Y ese gato trabaja aplicando una fuerza hacia la derecha, ¿vale? De cierto valor, que yo les di ahí cuánto valía esa fuerza, ¿no? Entonces imagínate que el gato está aplicando esa fuerza, entonces ¿qué va a pasar? Pues que el gato va a empezar a jalarlo, el marco, y el marco se va a empezar a deformar. Pero como la fuerza del gato la vamos a poner durante un cierto tiempo nada más, haz de cuenta que lo vamos a jalar y luego lo vamos a dejar ahí, agarrado, ya. No le vamos a seguir jalando, hasta cierto punto lo vamos a dejar. Y entonces eso va a hacer que esto termine así. ¿Sale? Y se va a deformar los 5 que yo les dije, ¿no? O 6, no me acuerdo cuántos les dije. Y entonces, así va a estar el marco. Haz de cuenta que tú vas a llegar y lo puedes ver así, el marco deformado. Porque esto, o sea, vamos a estar aplicando, lo vamos a agarrar ahí, sujetar, para que se mantenga deformado. ¿Vale? Entonces, esta es la situación en la que todavía le estoy aplicando la carga, ¿no? ¿Por qué? Porque el gato todavía está activo y lo estoy jalando. ¿Vale? Esta es el momento, este instante como tal, es el momento justo antes de que empiece la vibración libre. ¿Cuándo empieza la vibración libre? Pues cuando yo agarro y ¡pum! ¿Sí? Retiro el cable. ¿Qué va a pasar cuando retire el cable? El marco se va a empezar a mover. Y tú lo vas a estudiar a partir de ahí. Ahora, tu pregunta es, ¿y cuál es la velocidad? Pues a ver, yo te regreso la pregunta. Si tú llegas y ves este marco desplazado así, ¿cuál es su velocidad? Cero, exactamente, ¿no? Entonces, es solamente una cuestión de imaginarse y pues todos estos números que hemos estado haciendo, pues son cosas que se reflejan en la realidad. Entonces, necesitan pensarle un poquito nada más, ¿no? Claramente aquí la velocidad del sistema es 0. ¿Por qué? No se está moviendo. Pero el desplazamiento es 5. Y es posible tener un desplazamiento y una velocidad nula. De hecho, lo otro se vale también. Puedo tener desplazamiento 0 y una velocidad mayor a 0, ¿vale? Por ejemplo, puedo estar en un caso así, donde se esté moviendo. Lo que pasa es que haz de cuenta que el marco se está moviendo y le tomo una fotografía exactamente cuando está en la posición de reposo. Ahí tengo desplazamiento 0, pero tengo una velocidad mayor a 0. ¿Vale? Entonces,
Piensen un poquito, pero en este caso, esa es la razón, ¿no? La velocidad, entonces, es 0. Gracias, La velocidad profe. inicial. ¿Vale? Ok. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Si no, para continuar. ¿Vale? Inge, ¿Qué pasó? y entonces ahí cómo podríamos calcular la rigidez. ¿La qué? La rigidez. A ver, esa es la otra duda que espero que tengan todos, o por lo menos les va a surgir cuando lo quieran resolver, porque yo no les estoy dando la rigidez, ¿verdad? Ni tampoco les estoy dando los tamaños de las columnas, ¿o sí? No. No, Ok, entonces, a ver, otra vez, esto se trata de pensarle un poquito, ¿vale? Yo no les estoy dando ni la rigidez ni el tamaño de las columnas. Entonces, como no tienen el tamaño de las columnas, no pueden calcular la rigidez de forma adicional como lo hemos venido haciendo nosotros. Pero eso no significa que ustedes no puedan calcular la rigidez. Sí que se puede, pero hay que pensarle un poquito. Yo les pregunto, ¿cómo se define la rigidez? Exacto. Su compañero ya les dio la respuesta, ¿no? Ahí en el chat, su compañero Luis. ¿Eh? La rigidez se define como fuerza entre desplazamiento. Esto es algo que... Por eso esos ejercicios los hice de esa manera. O sea, lo que quiero que hagan ustedes es que interpreten todo lo que hemos visto aquí. Si yo nada más les doy ejercicios que son exactamente iguales a los que resolvimos nosotros, pues es cuestión de agarrar uno y copiarlo y repetir exactamente los mismos cálculos con diferentes números y se acabó. No. La idea es que ustedes interpreten la información que estamos haciendo. Y porque al final de cuentas, la intención es que sean capaces de resolver problemas que no van a ser exactamente iguales como los que hemos visto aquí. Entonces, está bien fácil. Yo no tengo ni el tamaño de la columna, ni tengo las propiedades, ni tengo la rigidez directamente, pero me están dando cuánto se está desplazando y me están dando la fuerza que logró desplazar ese tamaño. Y yo sé, o debería saber, que la definición de rigidez es esta. Creo que les dije que le iba a escribir esta ecuación un montón de veces. Fuerza entre desplazamiento. Esa es la definición de rigidez. Y entonces, yo no le estoy dando tamaño de columnas, pero le estoy diciendo cuánto vale la fuerza que le estoy aplicando y cuánto vale el desplazamiento que tiene el sistema. Pues con eso es más que suficiente para encontrar la rigidez. No hay mayor ciencia. ¿Vale? Entonces ahí no se compliquen, está bien fácil. sí, gracias, ingeniero. Vale. Pues para la próxima, piénsenle, o sea, no se encasillen con que falta información. ¿Sí? Me puede equivocar, claro, que no pasarles información, pero algunas veces es por este tipo de cosas. La tarea en Word, no. La tarea la quiero como es, que la escaneen, o sea, resuélvanlo a mano. Si quieren hacerla en Word, adelante. Pero a mí me da flojera. O sea, si a mí me preguntan en particular, qué flojera. Yo la haría a mano y la escaneo con el celular y subo los PDFs. Porque si su celular tiene suficiente calidad, que la verdad es que prácticamente ya cualquier celular lo tiene, se entiende perfectamente. ¿Vale? Entonces nada más le toman fotos a sus apuntes o donde desarrollaron los ejercicios y las imágenes o PDFs, como sea, y ya me las comparten. Si los quieren hacer en Word, adelante. Pero a mí me da más flojera, pero habrá alguno que le agrade más. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguna otra duda o ya pasamos a ver de los ejercicios? Creo que los dos ejercicios tienen un detallito así, pero creo que ya aclaramos los dos. Entonces, espero que ya no haya mayor problema. Entonces, vamos a continuar con los temas, con el nuevo tema. Y entonces, si hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, hemos estudiado el comportamiento en el tiempo de sistemas de un grado de libertad en liberación libre, sin y con amortiguamiento. Okay. Estos dos sistemas
representan, más principalmente el con amortiguamiento, representan una parte del comportamiento de una obra real, de una obra civil real o de una estructura real. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque una estructura real no solamente está sujeta a vibración libre con amortiguamiento en este caso, sino que la verdad es que para que una estructura llegue a estar en vibración libre, primero tiene que estar sujeta a una fuerza dinámica, ¿no? Una fuerza que sea la que provoque que se empiece a mover, que se desplace. ¿Qué tipo de fuerza puede ser esa? Pues las más comunes, por lo menos en lo que nos atañe a nosotros como ingenieros civiles, es la fuerza sísmica, es decir, cualquier sismo, y la fuerza de viento, ¿sí? Son las más comunes o las principales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparece la fuerza, por ejemplo, la fuerza sísmica, que es la que vamos a utilizar más comúnmente en los estudios que hagamos aquí. La fuerza sísmica ataca al sistema, le ingresa cierta cantidad de energía, lo provoca a que comience a moverse, a desplazarse, y esa fuerza sísmica dura cierto intervalo de tiempo, es decir, el sismo llega, dura 2 minutos y luego es como si lo replicáramos. El sismo concluye, el sistema no va a concluir su movimiento inmediatamente en el instante en que concluya la fuerza, sino que va a seguir moviéndose. Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahorita es esa parte de cómo se mueve a partir de que ya no está la fuerza. Pero ahora vamos a abordar aquellos sistemas o aquella parte del comportamiento de los sistemas donde la fuerza todavía está. Entonces, a esos sistemas les vamos a llamar vibración forzada, y al igual que hicimos con vibración libre, vamos a estudiar primero la que no tiene amortiguamiento, porque es un poquito más fácil y nos sirve como base para estudiar la que tiene amortiguamiento. Entonces, primero vamos a ver vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Cuál es la diferencia radical? Bueno, pues que ahora sí hay una fuerza. Si ustedes recuerdan nuestra ecuación de equilibrio dinámico, para el caso donde no hay amortiguamiento, teníamos que la aceleración del sistema por su masa más la rigidez por su desplazamiento. Y lo igualábamos a cero, porque decíamos que del lado derecho iban a aparecer las fuerzas que están provocando el movimiento. Nosotros lo igualamos a cero, tenemos que por lo tanto, esto de aquí va a tener un valor. Y esta nomenclatura significa pues que es una fuerza que depende del tiempo es la definición de una fuerza dinámica, ¿verdad? Porque cambia. Y obviamente el sismo cumple esas características, porque el sismo no tiene la misma magnitud de fuerza en cada instante de tiempo, varía. Entonces, cumple las características de una fuerza dinámica. Y entonces una fuerza dinámica la vamos a identificar con esto de aquí. Y entonces esta sería nuestra ecuación de equilibrio dinámico. De equilibrio dinámico para este caso en particular, ¿no? Para vibración forzada sin amortiguamiento, ¿no? Solamente nos sirve para este caso en particular, ¿no? Muy bien. La verdad es que esto se parece mucho al de vibración libre sin amortiguamiento, la única diferencia es esto. Y ahora van a ver cómo la solución también se parece a la de vibración libre sin amortiguamiento, es decir, la que ya vimos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hicimos en el caso previo, resolver esa ecuación. Nuevamente tenemos una ecuación de segundo orden, porque tenemos una segunda derivada, de coeficientes constantes, puesto que m y k, que son respectivamente la masa y la rigidez, no cambian con el tiempo, ¿vale? A eso se refiere que son constantes. Es decir, no en todo instante del tiempo yo mida la masa o la rigidez, van a valer lo mismo.
¿verdad? O por lo menos es una suposición que estamos haciendo. Ya luego habrá alguien, algún astuto que me diga que no es verdad, y algo de razón tendrá. Pero lo más fácil y lo que nosotros hemos estudiado es asumiendo que estos dos valores son como propiedades que no se pueden cambiar del sistema, ¿vale? O que están fijas, es decir, son constantes. Bueno, entonces, tenemos una ecuación del segundo orden con coeficientes constantes no homogénea, y ahí es donde está la diferencia. En el caso previo, la ecuación era homogénea. Si usted recuerda en sus clases de ecuaciones diferenciales, a las homogéneas les llamábamos aquellas que estaban igualadas a cero. Como ahora está igualada a otro valor que es distinto de cero, pues entonces eso es una ecuación no homogénea. ¿Y cómo se soluciona una ecuación así? Bueno, lo primero que se hace es asumir que la solución general de la ecuación es una suma de soluciones. Y en esas soluciones nosotros asumimos, decimos que la solución general es la suma de la solución particular y de la solución homogénea. Es decir, la solución del sistema que llamamos es decir, cuánto vale el desplazamiento en cualquier instante de tiempo, esa la llamamos la solución, ¿no? Es la solución homogénea, que es x sub índice h, más la solución particular. Esto proviene de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces, si tienen un poquito de dudas, pueden repasar sus apuntes, pero está muy fácil esto. ¿Y la solución homogénea cuál era? Pues la que tendría la ecuación si esto valiera cero, es decir, la que nosotros ya encontramos anteriormente, ¿verdad? Y esta solución particular va a depender de cómo sea esta fuerza de aquí. Y entonces aquí necesitamos hacer primero un paréntesis, y es que debido a que esta solución particular va a depender de la fuerza a la que estemos sujetos, entonces hay muchas distintas formas de solución particular, porque hay muchas distintas formas de fuerzas dinámicas, ¿no? Muy bien. No podemos abordar directamente la que a nosotros nos importa, que es la del sismo, porque la fuerza sísmica es muy compleja. Si yo quisiera, de hecho ustedes lo habrán visto, ¿no? De hecho aquí les voy a poner, la fuerza sísmica es muy compleja. Porque una forma de ver la fuerza sísmica es, y de hecho ustedes lo conocen, es en la historia del tiempo. Como es dinámica, entonces tengo que hacer una historia en el tiempo, ¿no? Y decir cuánto vale de fuerte, es decir, la magnitud de la fuerza en cada instante de tiempo. Eso, para un sismo, no es otra cosa que un acelerograma. Y eso ustedes los habrán visto ya hasta en la televisión, ¿vale? Y se ven algo así. ¿Verdad? Esto es un acelerograma. Y básicamente lo que me está diciendo, esto en la ordenada es x, y en la abscisa es y, perdón, al revés, ¿no? En la ordenada es y en la abscisa es x, ¿vale? Y x corresponde al tiempo, y y corresponde a la aceleración, ¿vale? Entonces, esto no es otra cosa que qué tan fuerte es la fuerza sísmica en cada instante de tiempo. Porque la aceleración, recuerden que decir aceleración puede ser análogo a decir fuerza, ¿sí? ¿Recuerdan la segunda ley de Newton, que es igual a masa por aceleración? ¿Verdad? Entonces, decir aceleración es casi decir lo mismo que fuerza, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo esta curva es cuánto vale la fuerza del acelerograma en cada instante de tiempo. Y si se fijan, varía muchísimo. Eso es súper caótico, ¿no? Porque se está moviendo hacia izquierda y hacia derecha muchas veces en un segundo y con muchos valores distintos, máximos y mínimos. Entonces, agarrar esta y ponerla aquí es un lío brutal. Nosotros les voy a platicar aquí cómo se hace, ¿sí? Grosso modo se los voy a platicar, pero más adelante. Ahorita
como atacar este problema es muy complejo de entrada, entonces vamos a atacar primero fuerzas que sean sencillas. Y las fuerzas más sencillas son, uno, las constantes, es decir, una fuerza que no sea dinámica, es decir, una fuerza que nada más es diaria, ¿vale? Que valga lo mismo en cualquier instante de tiempo. Una fuerza que vaya creciendo, esa también es fácil, ¿vale? Que cada instante de tiempo crezca una cierta cantidad. Y una fuerza armónica, que son las más comunes dentro de las sencillas. Una fuerza armónica, ¿cómo se vería? Pues el símil para esta curva sería algo así. Voy a poner aquí fuerza armónica. El símil sería algo así. De nueva cuenta, aquí tenemos el valor de la fuerza y acá tenemos el tiempo. Y entonces una fuerza armónica se va a ver algo así. Bueno, aquí con este un poco. Esto es una serie trigonométrica, ¿sí? Coseno o seno. Y se va repitiendo, es decir, tiene un periodo que se repite, tiene una amplitud, es decir, la altura de cada una de estas crestas siempre es la misma, bueno, el máximo pues. El tiempo entre crestas o el tiempo entre valles siempre es el mismo, es periódico, de ahí también parte del nombre de las cosas que son periódicas. Y estas es bien fácil definirlas, porque como son repetitivas, están sujetas a una ecuación muy específica. Entonces, vamos a estudiar este tipo de cosas que son más fáciles, ¿sí? Las constantes y más. Un ejemplo de las armónicas, para que se hagan ustedes una idea y puedan interpretar esto, sería un motor, por ejemplo. Imaginen, me dicen aquí que se ve muy borroso. A ver, ¿todos? ¿O solo algunos? Sí que... Ujule. Sí, se ve muy borroso, pero también en algunos momentos de repente el audio se pierde como si se distorsionara. No siempre ocurre, pero pasa como por cada ratito. Bueno, pues es que creo que es cuestión de la conexión, entonces, porque ahorita lo tengo de la misma manera. Entonces, creo que es lo mismo, es una cuestión de la conexión, ¿no? Pues Sí. espero que la grabación, no sé si la grabación luego ya se vea bien, espero que sí, pero de aquí, pues, de momento la verdad es que no puedo hacer nada, ¿no? Si es sí, como dice, solo es raros, ¿no? Si es la conexión no puedo hacer nada, lo siento. La verdad también sí. Ahorita ya se está viendo mejor. Mi cámara no da para mucho, ¿no? Pues la verdad es que tiene la capacidad, nada más que pues también la conexión. Entonces, pues, espero que en el video se vea bien, ya en la grabación, y que lo borroso sea por momentos para que no afecte tanto pues a la clase. Entonces, les comentaba aquí un ejemplo de esto, de una fuerza armónica, es una fuerza provocada por una maquinaria. Imagínense, eso ocurre muy seguido, una mesa, ¿sí?, hecha con acero, por ejemplo, una mesa hecha con una estructura metálica. Esto suele ocurrir mucho en zonas industriales, en una empresa industrial, en una nave industrial. Esa maquinaria algunas veces está encima de alguna estructura, ¿no? Entonces imagínense una mesa así construida de acero y aquí arriba le ponemos nosotros una maquinaria. X maquinaria. Esta maquinaria en principio tiene un motor, ¿sí?, una bobina, y por lo tanto cuando nosotros la encendemos, esa bobina gira, y ese giro lo que está provocando es que esto oscile. Porque ese giro lo que está provocando es una fuerza
como esta, ¿sí? Porque al girar se va repitiendo, pero es más grande en un punto que en otro. ¿Sí? Se va haciendo grande, pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña. Tal vez lo que va a pasar es que estos intervalos son increíblemente pequeños. Estamos hablando de centésimas de segundo, pero es como esto, se ve como esto. ¿Y qué es lo que pasa con el sistema? Pues empieza a mover también de forma periódica, ¿no? Empieza a vibrar, ¿vale? Tal vez aquí no se va a mover 2 centímetros, pero vibra, la estructura vibra, ¿no? Y representar la fuerza provocada por una maquinaria es bien fácil con una serie armónica, ¿vale? Con una fuerza armónica como esa de aquí. Entonces, como les digo, vamos a utilizar en principio estas fuerzas que son un poquito más fáciles, ya luego abordaremos aquellas más complicadas. Pero entonces vamos a abordar estas primero. Bueno, ya platicamos un poquito sobre las fuerzas y cuáles vamos a utilizar primero. Entonces vamos a avanzar ya en esto, ya que estábamos en esta parte de la solución. Y como les digo, la solución homogénea es la que nosotros tenemos para un sistema cuando esto vale 0, que es la que ya tenemos. La voy a apuntar aquí otra vez porque ya la conocemos. La solución homogénea es igual a A1 por el coseno de W por T más A2 por el seno de W por T. De hecho, es la que había apuntado hace rato, ¿no? Esta es la solución general. Así es, en vibración. Sí, no tengo ¿verdad? Okay, ahí está. Y para nosotros, pues es la solución homogénea, porque esta ecuación con un 0 es exactamente la ecuación de vibración libre sin amortiguamiento. Muy bien. Y la solución particular, entonces, como les decía, va a depender de la forma de la fuerza. Y ya les había dicho yo que la fuerza vamos a utilizar unas que sean fáciles, como esta. Entonces, ¿qué les parece si utilizamos en principio una fuerza armónica? Luego vemos la ascendente y la constante, que están más fáciles todavía. Voy a borrar esto para poner ahí la fuerza armónica. Voy a poner esta fuerza armónica, pero con un poquito más de detalle. Entonces, tenemos en vertical la fuerza, y en horizontal el tiro, ¿no? Y entonces quedamos que se va a ver algo así. ¿Y qué podemos ver aquí? Aquí hay muchas propiedades que podemos conocer que son similares a las del comportamiento o la historia de desplazamientos de un sistema. Por ejemplo, podemos ver el periodo, ¿no? Que para referirnos a la carga, cuando yo esté hablando de la carga, me voy a referir al periodo de la carga y entonces vamos a utilizar su índice C para identificar qué es la carga de la que estoy hablando, ¿vale? Entonces, este sería el periodo, que es el tiempo que tarda en llegar de un valle a otro o de una cresta a otra. Hay algo también muy importante, que es esta de aquí, que le llamamos amplitud, o en nuestro caso sería la fuerza máxima, ¿verdad? Y además de esos dos valores, también tenemos lo que sería el equivalente a la frecuencia circular, pero ahora la de la carga. La frecuencia circular, ustedes saben que es, depende del periodo, 2pi sobre el periodo, porque el periodo es 2pi sobre la frecuencia, ¿no? Y esta otra vez sería la frecuencia de la carga. Pero como utilizar W a la gente que hacía estas cosas en los libros, les complicaba mucho la vida porque se confundían con las otras Ws. Entonces ellos utilizaban otra letra. Y esa letra es esta de aquí, que la verdad no me acuerdo cómo se llama esa. Supongo que ustedes sí la conocen. ¿Vale? Y esta es la frecuencia circular del sistema. De la carga. Entonces lo voy a poner acá abajo. TC es periodo de vibración de la carga. Omega, este es omega, ya me acordé. Omega C es la frecuencia circular
de la carga, ¿sí? Y F max lo vamos a conocer como F0. Esta es la nomenclatura que normalmente se utiliza en la bibliografía, por lo menos en la que estamos utilizando, que es la de Chopin. Entonces, F max lo vamos a conocer nosotros como F0, pero no es otra cosa que la fuerza máxima. ¿Vale? Es decir, yo aquí lo voy a apuntar, y este es F0. Y es claro que este F0 se conserva en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Es decir, cada una de estas crestas alcanza F0 como máximo. Ok. Esto, entonces, todo esto, de aquí para acá, lo vamos a llamar carga armónica. Y hay una forma muy fácil de representar esa carga armónica de manera matemática. Y es F de t, que es la fuerza que depende del tiempo, ¿sí? Una constante que en principio no conozco. No, perdón, aquí es la fuerza máxima, porque esta vamos a representar la fuerza por una carga, este sería F0 por lo que es el seno de la frecuencia circular de la carga por el tiempo. ¿Vale? Esta de aquí es una ecuación que se reduce muy fácil para saber cuánto vale esto, ¿no? Ustedes saben, si esta es una curva que se parece tiempo popular, el valor de la amplitud de la carga. Más grande la amplitud, este valor se va a hacer más grande y se factoriza, ¿verdad? Porque saben ustedes que el seno de dónde da ahí. Entonces, lo máximo que puede dar es F0 positivo y F0 negativo. La fuerza es F0. Entonces, ya que la carga armónica la tengo determinada es estándar, pues ahora ya puedo conocer la solución particular de las clases de ecuaciones diferenciales. A ver, me dicen que repetir lo último, no sé a qué se refiere. ¿A lo de la fuerza armónica? A ver. La fuerza, esta representación matemática, supongo. Esta ecuación de aquí, no es que yo la vaya a deducir, porque la verdad es que no tiene mucho chiste, pero ustedes sabrán o habrán visto que si ustedes grafican el seno, se ve algo así, ¿no? El principio, donde esta omega es la frecuencia con que ustedes quieren que se mueva eso, ¿no? Ustedes saben que a medida que yo hago la frecuencia más grande, ¿qué le pasa con estos? Las crestas se hacen más chiquitas. Y a medida que la frecuencia es más grande, más pequeña, perdón, las crestas se separan así. Es decir, una frecuencia alta provoca que esto se vea así, que la curva se vea así. O sea, bien pegadito. Y una frecuencia baja significa que esto se va a ver así. Y luego, este valor de A, F0, lo único que me está diciendo es que tan grande que tan pequeño es la amplitud total. ¿Por qué? Como ustedes saben, seno, el puro seno, sin esto, lo máximo que alcanza es más 1 y menos 1. Esto varía, no importa el valor que yo le ponga en el tiempo, varía desde menos 1 a 1. Entonces, yo quiero que esto represente esta curva, pues entonces hay que multiplicarlo por el valor de la fuerza máxima que puede alcanzar. Entonces, cuando aquí alcance 1, voy a estar aquí. Cuando aquí alcance menos 1, voy a estar acá. Entonces, esta es una forma de ver esta ecuación. De todos modos, esto lo pueden graficar ustedes y darse cuenta que representa esta de acá. Ok. Bueno, y entonces, les decía, la solución particular para una carga armónica o para una función de esta forma, ¿sí? Si recordamos las clases de ecuaciones diferenciales,
la solución particular para una ecuación como esta, ¿vale? Se va a ver algo así. X de P, que es la solución particular, así la hemos identificado, y se va a ver como una constante, ahora sí, la que les decía, que no sé cuánto vale, por el seno de la frecuencia por T. ¿Sí? Está muy fácil. Es decir, la solución particular va a tener casi prácticamente la misma forma que la fuerza, ¿verdad? Esto no siempre es así, sino como esta fuerza tiene esta forma, es por eso que la solución también, ¿vale? Pero si ustedes revisan sus apuntes de ecuaciones diferenciales se van a dar cuenta que las soluciones particulares pueden ser muy raras, ¿sí? Todo depende de qué tan rara sea la fuerza dinámica, ¿no? Muy bien, entonces en este caso, ahí tenemos nuestra solución particular, aquí, y acá tenemos nuestra solución homogénea. Por lo que ya tenemos estos dos valores, y podemos empezar a hallar las constantes de la ecuación de solución general, ¿no? Porque, como ustedes recuerdan, la que a mí me interesa es la solución particular. Entonces vamos a trabajar con un poquito de álgebra para encontrar estas constantes. En principio voy a escribir la solución general, que es esta de aquí, la solución homogénea y solución particular. Solo voy a hacer voy a hacer un espacio. Entonces, la solución general me va a quedar algo así. Solución que depende del tiempo va a ser la solución homogénea, que ya vimos que es A1 por el coseno del W por T, más A2 por el seno de W por T, ¿sí? Más la solución particular, lo voy a poner abajo para que no, ahorita borrar aquello, más la solución particular, y esa vi que es una constante A3 por el seno de, ahora es la frecuencia de la carga, que la llamamos omega, por T. Ahí está. Y ahora, al igual que en el caso anterior, pues necesito encontrar A1, A2 y A3, que son las constantes de la solución general, para poder hallar la solución particular. Y, al igual que hicimos precisamente al inicio de la clase, explicando la duda a su compañero, lo que nos hace falta aquí para encontrar esas constantes son las condiciones iniciales. Entonces necesito establecer, que son las mismas, la verdad, las condiciones iniciales. Y entonces sabemos que las condiciones iniciales son en el tiempo cero. Es decir, el desplazamiento en el tiempo cero es el desplazamiento inicial, esto ya lo sabemos, y la velocidad en el tiempo cero será la velocidad inicial. Que son números, son constantes. Ahí está. Ahora, al igual que hicimos antes, pues tomamos las dos condiciones, las sustituimos en la solución general y despejamos las constantes que necesitamos, ¿no? Sin embargo, se darán cuenta ustedes aquí que tengo dos condiciones iniciales y tengo tres constantes. Entonces aquí hay un problema, porque ya no podría encontrar yo las constantes. Pero cuando ocurre ese tipo de cosas, otra vez recordando ecuaciones diferenciales, se suele recurrir a un concepto que ahorita no me viene a la mente cómo se llamaba ese concepto en particular, pero el concepto es que cualquier solución de una ecuación diferencial puede ser la suma de varias soluciones. Y cualquier parte de la suma de esas soluciones también es solución de la ecuación diferencial, ¿sí? A ver. Es decir, ¿recuerdan que nosotros dijimos que la solución general es la homogénea más la particular? Bueno, pues eso significa que tanto la solución homogénea como la solución particular, ambas son soluciones diferentes. Entonces yo podría hacer la siguiente
igualdad, yo podría tomar solamente la solución particular y sustituirla en la ecuación general, ¿vale? En la ecuación de equilibrio dinámico, que no tengo aquí, ahorita la ponemos, para así encontrar otra constante adicional, es decir, encontrar una ecuación adicional y por lo tanto una constante adicional. Ahora, lo que voy a hacer es, tomo la ecuación de equilibrio dinámico, que ya dijimos que era la masa por la aceleración, más la rigidez por el desplazamiento, y esto es igual a la fuerza que depende del tiempo, que es la de nosotros, la mecánica, que es F0 por el seno de omega por t. Y entonces, esa ecuación de ahí es nuestra ecuación de equilibrio dinámico, y como dijimos, la solución particular, tanto como la solución homogénea, son solución de esta ecuación. El hecho de que ambas sean soluciones significa que yo puedo usar la que yo quiera en este caso. Voy a tomar la particular y la voy a sustituir aquí. Entonces, sustituyendo x de p, como vimos, xp es esta de aquí. Como ven aquí, ustedes tengo la segunda derivada, por lo que voy a necesitar derivar esta 2 veces. Pero está fácil. A ver, primera derivada de la solución particular es derivada del seno, coseno, ¿no? Por el argumento, o por la derivada del argumento, ¿no? Y la derivada del argumento pues es omega. Entonces aquí me va a quedar A3 por omega por coseno de omega. Y luego segunda derivada, la derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento. Entonces me queda menos A3 por omega cuadrada, porque sale otra omega, por el seno de omega por t. Ahí está. Ya tengo la segunda derivada y tengo la primera solución, o la derivada z. Entonces, esta y esta las tomo y las sustituyo aquí, ¿verdad? Y luego se van a dar cuenta ustedes que de todo lo que me quede, todo lo conozco, excepto A3. Por lo tanto, voy a poder ser capaz de despejar A3. ¿Sí? Entonces, voy a borrar del lado derecho para que podamos continuar aquí. Esto ya es álgebra, pero pues siempre es bueno ver de dónde provienen las cosas. Y agiliza la mente también, ¿no? Entonces tenemos, sustituyendo ahora sí la solución particular, tenemos que sería la masa por la segunda derivada, que es negativa, entonces sería menos m por A3 por omega al cuadrado por el seno de omega t. Esto más k por x más k por x y xp es A3 por el seno de omega t, ¿no? Que ya no me ocupo. Y esto es igual a E0 por el seno de omega t. Y aquí, si se fijan, todos los términos poseen seno de t, seno de omega t. Por lo tanto, puedo eliminar seno de omega t, ¿no? ¿Puedo eliminar esto? A ver, ¿alguien tiene ahí su micrófono encendido? Si lo puedo apagar, de favor. Ok. Y entonces esto se reduce a menos A3 por la masa por omega cuadrada más A3 por K igual a F0. ¿Vale? A ver. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Y ahora, pues hay que despejar lo que no conozco, que es A3. Aquí puedo factorizar A3. Voy a ir un poquito rápido, esto es cuestión de álgebra. Factorizo A3 y me va a quedar K menos la masa por
la frecuencia de la carga al cuadrado igual a F0. Y por tanto, A3 es igual a F0 entre K menos la masa por la frecuencia al cuadrado. ¿Vale? Y luego voy a trabajar un poquito esta para escribirla de manera más cómoda. Lo que voy a hacer es esta parte de aquí abajo multiplicar por 1. Pero ese 1 es un 1 muy particular. Es K. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esto? Me va a quedar algo así. F0 K por K es K cuadrado entre K, pues K, ¿no? Pero lo voy a escribir así, K al cuadrado sobre K, ¿no? Bueno, no tiene caso. K cuadrado sobre K, pues es K. Es decir, 1 por K, pues es K. Pero menos, aquí en este término sí voy a ponerlo más específico, M por K por omega entre W. Perdón, K. ¿Vale? Ahí está. Y omega está al cuadrado. ¿Por qué lo escribí así? Bueno, tengo una intención oculta y es que este término de aquí, yo lo conozco. M entre K, ¿cuánto es? A ver si hay algún despierto por ahí. ¿Cuánto vale M entre K? A ver, quiero saber si me están siguiendo, o por lo menos tienen idea de lo que estoy haciendo. No, es la frecuencia. ¿Ya? A ver, la frecuencia es como... La frecuencia es la raíz cuadrada de K sobre M, ¿no? Sí. Por lo tanto, M sobre K sería, si yo despejo esta raíz cuadrada, aquí me daría al cuadrado. Y luego si lo invierto, me quedaría que N sobre K es igual a 1 sobre W cuadrada, ¿estamos? Ajá. Bueno, pues 1 sobre W cuadrado lo voy a sustituir aquí. Así continúo simplificando eso. A ver. Entonces, ya casi concluyo. A3 me va a quedar como F0 entre... Y luego, además, aquí y aquí tengo una K. Por lo tanto, voy a factorizar esa K. Me va a quedar así, afuera. Y luego voy a multiplicar a lo que me quedó dentro, que sería un 1 aquí, menos, y de este lado me quedó omega al cuadrado entre W al cuadrado. Ahí está. Esa es la forma que yo quería representar de A3. Ya tengo A3, ahora ya puedo, espero que se acuerden que dejamos en stand-by las otras dos constantes. Entonces, ahora ya que tengo una de las constantes, puedo regresar a donde tenía las condiciones iniciales, eran dos. Entonces, gracias a que ya tengo dos condiciones iniciales y una constante, pues entonces nada más me quedan por encontrar otras dos constantes. Por lo tanto, las condiciones iniciales que tengo me bastan para encontrar esas dos constantes, ¿no? Entonces, sustituimos primero la condición inicial del desplazamiento inicial, es decir, es el desplazamiento en el tiempo cero. Ya borré aquí la ecuación, es el problema de este pintarrón tan pequeño, pero ustedes, espero que tengan ahí sus apuntes, si no lo podrán checar. Si yo sustituyo el tiempo igual a 0 en la solución general, todo se va a eliminar excepto un valor, ¿no? Bueno, es complicado que lo vean, mejor la voy a apuntar aquí, porque si no, nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, voy a apuntar otra vez la solución general. Era A1 coseno de W por T más A2 seno de W por T más A3 seno de omega por T. Ok, ahí está. A3 ya la tengo, esa está acá. Y aquí se sustituye la primera condición inicial, que es el tiempo cero, y este igual a x0, pues resulta que el desplazamiento inicial es, y aquí, coseno
de 0 es 1, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, y resulta entonces que el desplazamiento inicial es igual a A1. ¿Sí? Dicho de otra manera, A1 es igual al desplazamiento inicial. Ahí está. Ya tengo la segunda constante. O la primera, ¿no? Si le llamamos así. Ok, ahora debo de sustituir la segunda condición inicial donde la velocidad en el tiempo cero es igual a la velocidad inicial, y para esto yo tengo que derivar la solución general. ¿Vale? Voy a hacer la derivación aquí rápido. Y la derivada del coseno es menos seno A1 por W por el seno W por T. Yo lo voy a hacer directamente, espero que ya quede claro eso. Más A2 W coseno de W por T más A3 omega coseno de omega por T. Esa es la derivada. Y sustituimos entonces la condición inicial, me queda que la velocidad inicial es igual a, otra vez, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, coseno de 0, 1. Por lo tanto, esto me queda igual a A2 por W, y abajo me queda más A3 por omega. ¿Verdad? Aunque omega ya lo conozco. Entonces hay que sustituir aquí a 3. Y despejaríamos a 2, que es la que me falta. Espero que no los haya ya revuelto con tanto. Esto es pura álgebra, no vale mucho la pena que lo apunten, sino que me vayan siguiendo para que entiendan de dónde provienen estas cosas. Porque al final de cuentas, con lo que nos vamos a quedar es con la solución ya particular, no es con la que vamos a trabajar, como lo hicimos en los casos anteriores. En los casos anteriores, esto yo lo hice en los videos, ¿no? Que les pasé. Aunque creo que ni lo desarrollé completamente tampoco ahí, pero vale la pena que hagamos por lo menos uno. Y entonces, ahora despejo a 2 y sustituyo a 3, ¿no? Despejando a 2 y sustituyendo a 3. ¿No? Entonces voy a tener que velocidad inicial será igual a A2 por W más A3, y A3 es F0 por omega en este caso, entre K por 1 menos omega al cuadrado sobre la frecuencia circular al cuadrado del sistema. Algo así me queda. Ajá. Y ahora hay que despejar a 2, ¿no? Y entonces resulta que A2 será igual a este valor de aquí, que es la velocidad inicial, menos este valor de acá, menos F0 por omega, que divide a K por 1 menos omega al cuadrado entre W cuadrada. Todo esto entre W, porque esta W la paso dividiendo, entonces me queda una W aquí, ¿sí? Y otra acá, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, si no estoy mal, así me queda, ¿no? O aquí nos falta otro A3. A ver, no sé si estamos bien, ¿vamos bien? Creo que sí, ¿no? Sí, a ver, ¿me van siguiendo? Sí. Muy bien. Ok, entonces podremos continuar ahí ya sustituyendo cada valor en la ecuación. ¿De dónde está? La tenemos aquí, a ver. No, la volví a borrar, ¿no? La ecuación general. Entonces, aquí está. ¿Vale? Voy a tomar. Ya tengo A1, ¿dónde está? A1. Tengo A2, ¿dónde está? Ese está, que acabo de encontrar. Y tengo A3. Si la sustituyo aquí, ¿vale? Y otra vez hago un poquito de álgebra, que ya no los voy a aburrir con eso. Si hago un poquito de álgebra ahí, voy a obtener ya de manera directa la ecuación, porque se tiene que hacer un poquito de álgebra otra vez, ¿no? No es muy complicado, pero
Ya vamos a ahorrarnos porque ya seguramente ya están hartos de esto, ¿no? De todos modos, ahí como su compañero lo pueden hacer para que vean otra vez que no son mentiras, ¿no? Y que no estoy en un error. De hecho, si encuentran que estoy en un error, pues más importante, ¿no? Pero yo aquí tengo entonces la solución. Y abajo me va a quedar como x0 coseno de w por t más x0 sobre w por el seno de w por t más f0 entre k por, esto multiplica a el seno de la frecuencia circular de la carga por el tiempo, ¿sí? Menos la frecuencia entre w, que es la otra frecuencia, por el seno de w por t. Todo esto dividido entre 1 menos la frecuencia al cuadrado entre la frecuencia al cuadrado, ¿sí? Muy importante, esta frecuencia es la de la carga y esta es la del sistema, ¿no? Muy importante que sepamos esa diferencia, ¿vale? Así me queda. También el álgebra que realizo yo para llegar a esta ecuación es con una finalidad y es escribirla de tal manera que se vea claramente cómo esto es la solución en vibración libre sin amortiguamiento que ya teníamos, ¿vale? Esto ustedes pueden regresar a sus apuntes y se van a dar cuenta que esta es la solución en vibración libre, ¿vale? Es decir, cuando hay un reglamento. Profesor, Entonces, es solo adicional en este caso, ¿vale? Entonces, a esta le voy a llamar solución X, subíndice VL, para referirme que es la solución en liberación libre. Y esta le voy a llamar X es, ahorita les explico de dónde provienen estos valores. ¿Vale? Lo vamos a agrupar así, ¿vale? Este es X, su índice EST, de estático. Entonces, este es un desplazamiento y le llamamos desplazamiento estático. Y no es otra cosa que F0 entre K, ¿vale? Si ustedes otra vez recuerdan la definición de la rigidez, lo voy a poner aquí otra vez. K es igual a F entre E, desplazamiento, ¿no? Es decir, F0 pues me va a quedar igual a un desplazamiento, ¿vale? Y como F0 es un valor constante, es decir, fijo, pues entonces este valor es un desplazamiento fijo también, por eso le llamamos desplazamiento estático, ¿vale? Pues esta es la definición de desplazamiento estático. Y luego a todo esto, que es ese bonche de valores ahí medio feos, le llamamos factor dinámico de carga, ¿vale? Ok, ¿por qué lo escribo de esta manera? Porque no importa qué tipo de carga usemos. Recuerdan que comenzamos todo este análisis con una carga armónica, pero no importa si yo utilizo otro tipo de carga. Si yo utilizo otro tipo de carga, voy a llegar a una ecuación similar a esta, igualita. Lo único que va a cambiar es este valor de aquí, f de c, es decir, lo que está entre paréntesis aquí, ¿vale? Pero esto se va a conservar, que es la solución de vibración libre. Este f0 entre k se va a conservar, que es el desplazamiento estático. Y lo único que va a cambiar es este valor de aquí, que le llamamos factor dinámico de carga. Entonces, lo único que va a restar para el otro número de cargas es que yo vaya cambiando el factor dinámico de carga. En principio, que yo conozca los factores dinámicos de carga de cada una. Podríamos calcular cada uno de los factores dinámicos de carga, pero da flojera, y para eso ya hubo gente que se puso a trabajar en esto, gente que sabe un poquito más de esto, matemático, y encontraron los factores dinámicos de carga de un montón, ¿vale? Nosotros vamos a ver nada más unos 2 o 3. Ya yo se las pasaré en las... Profesor, ¿no es la aceleración ahí en la parte de X de vibración libre? ¿No es aceleración sobre W? Velocidad. Ah, velocidad, perdón. Sí, es velocidad, exactamente. Bien. Sí, muy importante la velocidad. Muy bien, entonces, concluimos con que la solución particular, o bueno, la solución particular de todo el sistema, cuando estamos hablando de liberación forzada sin amortiguamiento, la solución particular
será, si utilizo yo ya esta nomenclatura, va a ser x de t, el desplazamiento que depende del tiempo, va a ser igual a la solución en vibración libre más el desplazamiento estático por su factor dinámico de carga. Y así se ve mucho más bonita, ¿no? Mucho más compacta. Y además, esta solución nos sirve para todas las cargas. Lo único que hay que saber es cuánto vale este factor dinámico de carga, que es distinto para cada tipo de carga. Y con eso concluiríamos. Si se fijan, la verdad es que la solución es bastante simple. Tal vez llegar a caer no tanto. Pero nosotros vamos a trabajar con esto. Ya llegamos. Pero como les decía, lo único que va a cambiar es este. Y entonces yo les voy a pasar los factores dinámicos de carga correspondientes a las cargas que vamos a ver nosotros, que en principio van a ser la armónica, la creciente y la constante. ¿Vale? Que ya lo veremos en la siguiente clase. Pero entonces nos quedamos con este, que es nuestra solución particular para un sistema en vibración forzada sin amortiguamiento. ¿Vale? Si quieren, voy a poner aquí la definición de cada uno. Ya no va a caber otro, te lo pongo. Esto es solución, vibración libre. Este le llamamos desplazamiento estático. Y FDC lo voy a poner acá arriba nada más para que lo tengan como, puedan poner en sus apuntes. Este de acá, este FDC es factor dinámico de carga. Ahí está. Ok. Nos enrollamos un montón, pero también es para que trabajemos un poquito el cerebro, porque ahorita aquí encerrados nos cuesta trabajo, ¿no? Y recordando que este tipo de clases no solamente es que ustedes aprendan los conceptos, sino que agilicen también su mente para utilizar conceptos más complejos como estos. Ok, entonces, como les digo, resumiendo, nos vamos a quedar con esta ecuación, con la que ya podemos estudiar cómo se comporta un sistema en vibración forzada, sin amortiguamiento, muy importante, cuando le está aplicada una carga, ¿vale? Ojo, mientras está aplicada esa carga. Solamente, esta ecuación solamente es válida mientras esté aplicando la carga. ¿Vale? Cuando yo le quite la carga, pasa a ser vibración libre, pero lo bonito de esa ecuación es que lo único que tengo que hacer es quitar esta parte de aquí, ¿verdad? Porque aquí tengo la solución en vibración libre. Entonces, con esta ecuación en teoría yo puedo estudiar un sistema sin amortiguamiento, de un grado de libertad, claro, en una parte primero sometido a una fuerza, y luego después de que quito la fuerza, estudiarlo qué pasa de ahí en adelante, hasta que llega al reposo. Cuando tuviera amortiguamiento, estos no llegan al reposo, ¿se acuerdan? Que los que no tienen amortiguamiento siguen oscilando de manera determinada, ¿no? Pero el comportamiento mientras está la carga, con respecto al comportamiento cuando no está la carga, es distinto, ¿vale? Y gracias a esta ecuación podemos estudiar ambas partes, ¿vale? Es muy importante, porque de aquí en adelante, en vista que ya sabemos ambas partes, pues los ejercicios van a ser así, ¿sí? Primero estudialo en la parte mientras está la fuerza y luego estudialo cuando ya no está. Y luego estudialo cuando vuelve a aparecer otra vez la fuerza, ¿vale? Y de hecho podemos hacer variaciones ahí. Le pongo la fuerza, le quito la fuerza, le pongo la fuerza, le quito la fuerza, y el comportamiento va siendo distinto y yo puedo estudiarlo en todos esos intervalos. Entonces, lo dejamos por ahí. Ya mañana continuamos, que sería, la verdad, concluir la formulación. Ya no nos falta mucho, nos falta nada más los otros factores dinámicos de carga y algún otro detallito, ¿no? Y ya nos podemos hacer un ejercicio, que como verán, va a ser muy similar a los que ya hemos hecho. Tampoco hay muchas diferencias, ¿vale? Entonces, les pregunto si tienen alguna duda, algo a la clase o a la tarea también. Y si no, pues
para dejarlo ahí, nos vemos mañana. Pues, creo que no, dije. Todo bien. ¿Nada? Ok. Entonces, al rato les paso el link de la grabación, de todos modos, para que tengan ahí, que les sirva como de apunte, puedan complementar sus notas y mañana continuamos. Entonces, salen a la misma hora entonces. ¿Estamos? Por aquí nos vemos a la fuerza. El de la clase anterior ya lo subí, ¿no? ¿Qué pasó? Las gráficas, ¿cómo se las vamos a entregar? De la tarea. Sí, o sea, ¿la quieren en Excel o le tomamos foto? Pues, ¿qué será mejor? Es que revisar las hojas de Excel da flojera. Lo mejor es que las peguen en un documento de Word, por ejemplo, lo convierten a PDF y me lo mandan. Y entonces, y ya lo juntan con el resto de sus escanes, de sus escaneos de sus ejercicios a mano. Pues. Sí, o sea, yo resuelvo todo a mano. ¿Qué pasó? ¿Quieren también la tabulación o solo la gráfica? No, pueden poner la tabulación y la gráfica así uno al lado del otro, para yo ver que la tabulación concuerda con la gráfica y viceversa. ¿Vale? Entonces, sí, tabulación y gráfica lo imprimen y la gráfica la imprimen pues ahí en Word, la pegan en Word y la tabulación pues la pasan también directamente de Excel y ya ese archivo de Word lo pasan a PDF y ese es el que me mandan. ¿Sale? Gracias, profe. Sale. El video de la clase anterior creo que sí está subido, ¿no? Porque aquí me está apuntando, pero creo que ahí está subido. Si no, ahorita reviso. ¿Vale? Y si no hay otra duda, pues nos vemos mañana. Chavos, hasta luego. Buena tarde. Gracias, profe.